Pues sí, Cuéntamelo compañero. todo. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, ¿ah? Cómo las religiones dominan el mundo. Bueno, Nos pero tienen es dominado, que, brother. ¿y cómo más es, brother? O sea, para donde uno va, por donde uno miras que Ajá. hay algún tipo de influencia de las religiones en todo lo que hacemos. O sea, obviamente siempre hay algo que está en tendencia. Ahorita lo que me parece a mí, si tú me preguntas a mí, ahorita lo que está en tendencia es la tecnología. La Claro, tecnología es lo que ahorita está en tendencia. yo creo que la tecnología en algún momento se convertirá en nuestros nuevos dioses, ¿no? Chamo. La, Bueno, la nueva religión. y por ahí te tengo, un adelanto de lo que Ajá. vamos a estar hablando pronto en nuestro nuevo segmento Archivos de la Parrilla. Vamos a estar hablando sobre el proyecto Bluebeam. Y el proyecto Bluebeam específicamente habla sobre cómo el gobierno va a crear con imágenes holográficas, imágenes, o sea, digamos, de tipo religiosa, para que empecemos a idolatrar nuevas figuras como si fueran apariciones de Jesucristo, de la Virgen, ¿sabes? Krishna. O sea, es como que un ejemplo sería como que de repente estamos así todos y se escucha un sonido durísimo y cuando nos asomamos por la ventana, una imagen gigantesca de un ser celestial, ¿me entiendes? Y ahí la gente, bueno, se va a ir en mierda. Todos se irán en mierda. Yo no, pero la Nada gente más con lo que me se está irá en diciendo, yo mierda. estoy diciendo, esto está loquito, esto está loquito. Pero por eso comencé, que es una Dando, teoría me está dando miedito. conspiración. Sí, Bueno, entonces imagínate tú que pasa esa vaina, la gente ve esa vaina y sí. correan. Primera acción. Segunda acción, vamos a prenderle velas a esa vaina porque yo no quiero pelar bola. Yo le voy a Marico, prender no. 7 Te voy a velas contar, de te una voy a vez contar una a vaina que ese vi en ser. estos días en un video. Vamos a ver si Joel nos hace la segunda de conseguir este video de ponerlo. Por De una favor, Joel. señora, brother, que le pasan una foto de Kenny Reeves con Keanu barba. Reeves. Ajá. ¡Ay, Y le claro! dice que ese es Joel, Jesús. Y la garaja lo coloca, ¿ves? ese video tiene que ir aquí, brother. Por Y favor, vamos por aquí. la tipa comienza a rezarle, marico. Qué Le risa. regalan un portarretrato con una Con foto la de foto. Keanu Reeves. O sea, Ajá. hacen un Jesucristo con la cara de Keanu Reeves. El mejor regalo que le puedes dar a una tía. Ay, tan lindo, mi corazón de Jesús. Ay, qué belleza. Ay, mira. Míralo, Ay, qué precioso. ¿Ah? Ajá, ajá. Ave María Purísima. Mi querido Santo Y Cristo, también lo vi Cristo, mi Señor. también lo vi con un Jedi, creo que fue con Obi-Wan Con Kenobi. Obi-Wan, se pasan, Sí. se pasan, marico. Le A esos regalaron son un los Obi-Wan nietos Kenobi. viendo a las abuelas y a las tías. Se pasan, brother, se pasan. Bro. Coño, qué risa, ¿saben? Pero sí, ven, yo creo que llegó el momento como que de reírnos un poquito de toda esta vaina, pero antes Claro. de entender cómo coño nos han venido jodiendo durante toda la vida para poder reírnos bien, pues, porque la realidad es que nos echamos, no, me parece que a veces uno se está cayendo a coñazo y lo que somos son títeres, weón. Porque todos los que están arriba o todos los que están llevando que si políticos, religiosos y toda esa vaina son los que nos llevan como, como borrego, ¿no? Y realmente ellos son los que tienen toda la vaina. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y a mí lo que más me llama la atención es que una de las cosas más relevantes que tenemos que tomar en cuenta es que la gente se ha ido desilusionando de las religiones, especialmente de la católica, no tanto de las otras, después vamos a Yo estar creo que ha hablando pasado mucho, creo que está pasando con muchas religiones. Obviamente la católica está de la pasando católica más, especialmente. la católica está pasando mucho más porque es como que la religión que ha tenido más control en el mundo por más tiempo. El problema es que ha habido mucho miedo, brother. O sea, han querido mantener a los feligreses a punta de meterles miedo.
Tú no puedes mantener una gente con miedo diciéndoles que si no van a misa, si no van a la iglesia, se van a ir al infierno. Eso no está bien, brother. Eso no está bien. Yo Pero soy hay un episodio de muy Los religioso, Simpsons. muy espiritual, a pesar de mi jodedera y toda mi vaina. De verdad que me gusta practicar lo más que se puede la espiritualidad, y eso está mal. Hay un episodio de Los Simpsons donde Bart se jode mucho con eso al carajito de Flanders, ¿es que se llama? ¿Cómo se llama? Claro, Flanders y Cirijillo. En Flanders, sí, que le dice que Todd tu Dios castigador. Todd Flanders, tu Dios Ajá, castigador. tu Dios castigador. Todd y Entonces Rob. se la pasan todo ese peo con toda la vaina. Bueno, este peo viene desde la edad antigua, Ricardillo. Claro, la vaina viene de atrás, fuera de chinazo. Te conocen de atrás. No, a mí no. Bueno, a ti no, claro que sí. Mira, en las civilizaciones mesopotámicas y egipcias, donde los dioses eran considerados los gobernantes supremos. Por supuesto. Eso arrancó por ahí. Claro, Osiris era el equivalente a Jesucristo, era, digamos, el redentor. Y si no me equivoco, Osiris era hijo de... No, Osiris es que era el equivalente a Jesucristo. Exactamente. Porque hay una historia que hice, no la voy a confirmar ahorita, cuando tengo un chancito y se la vuelvo a traer. Dicen que el mismo camino de Jesús fue el mismo camino que vivió un salvador egipcio, que dice que cumplió el mismo camino y que inclusive que murió y resucitó al tercer día. Totalmente, mi brother. Y eso tiene su razón de ser. Y si quieres ir down that rabbit hole, me avisas. Porque eso es algo bien interesante y te puedo dar una pequeña... Si tienes toda la información, suéltala de una. Porque listo, eso está bien interesante. Porque yo creo que es una de las primeras rupturas. Porque me interesa burda enterarme de eso, porque lo leí una vez hace mucho tiempo y ahorita que cayó así como de la noche, yo, coño, ¿cómo es ese cuento? ¿Terminaron de contar? Sí, básicamente Osiris Isis eran los padres de Horus. Pero Osiris, sí es verdad que se dice que tuvo o pasó por un proceso muy similar al que pasó Jesucristo. Lo que sucede es que, ¿qué pasa? Que cuando ya, para ver por dónde empiezo. El proceso de que por lo que pasa a Jesucristo es un proceso tanto que físico, que de verdad sucedió en su vida, pero también es simbólico. Se dice que cuando las personas quieren despertar conciencia al 100% y quieren convertirse en seres superiores, en seres sagrados, o sea, todos tenemos de alguna manera una chispa de la posibilidad de convertirnos en seres divinos, pero obviamente es extremadamente difícil, pero algunos lo han logrado, se han acercado muchísimo en la historia de los últimos, qué sé yo, vamos a ponerle 25,000 años. Pero ¿qué pasa? Que cuando logramos llegar a ese punto, se dice que nos cristificamos, pero entonces en la época de los egipcios decían que uno se osirificaba. Bueno, entonces, aquí tengo la similitud. Ahí es donde tú empiezas a ver la similitud. Osirificación y cristificación significan lo mismo para ambas civilizaciones o ambas épocas. Mira, dice que es Horus. Es una de las figuras Horus. Okay, es una de las figuras egipcias con similitudes a Jesús y que se dice que ambos, número uno, nacieron de una virgen. Bueno, claro. Entonces ve cómo es la vaina. Yo estaba confundido. Entonces es que Osiris y Isis son los padres de Horus y Horus es el que pasa por la cristificación. Continúa. Ajá, porque fíjate. Número uno, nacieron de una virgen. Número dos, tuvieron 12 discípulos. Número tres, caminaron sobre el agua. Número cuatro, realizaron milagros. Claro. Número 5, fueron ejecutados junto a 2 ladrones.
Número 6, Una huevona, resucitaron de entre los muertos. Y número 7, ascendieron al cielo. ¿Qué tal? Bueno, claro, claro. ¿Qué tal? El detalle está en que lo que tenemos que, lo que la gente tiene que entender, porque lo primero que va a pensar los que nos están escuchando es, pero entonces ya nos podemos imaginar que los cristianos, o no, que los judíos se copiaron, o no, los cristianos, los cristianos se copiaron de los egipcios, y no es así, no necesariamente. Lo que sucede es que todos esos sucesos son más que nada simbólicos. Y lo que se dice es Son que sucesos simbólicos y no será. y también suceden en el plano astral, también suceden a nivel espiritual. Pero ¿qué pasa? Que por ciertas cosas que ya es muy profundo, para hablar ahorita de esa vaina, no vamos a ir tan profundo, por ciertas razones de peso, a Jesús le toca vivirlo en carne propia en este plano físico, en la tercera dimensión. Obviamente yo me estoy metiendo con esoterismo, pero ¿qué es esoterismo sino el aspecto oculto de cualquier religión? Eso es lo que es esoterismo. El esoterismo es lo que queremos develar que no está develado a simple vista. Eso es todo, lo que está adentro. Y entonces, claro, lo que nosotros conocemos es simplemente el exoterismo de todas las religiones. Pero sí, brother, es una vaina loca, loca. Yo tengo entendido que la Biblia se comenzó a recopilar como 300 años después, en la época de Constantino. Totalmente. Si no me equivoco. Corrígeme si estoy equivocado. No y ahorita que tú me estás diciendo toda esta vaina, 321, Ricardo. 321 por el Después, ¿verdad? emperador Constantino. Ajá. Y y luego me enteré que todo el tema de Constantino, de por qué Constantino era tan pegado con el tema religioso o se encargó de recopilar, porque Constantino fue el que también recuperó la corona de espinas y otra pila de cosas también. Fue que empezó a conseguir como a recuperar todas esas reliquias religiosas de los cristianos. Él fue el que se encargó, el manto y otra poco de vaina. Era porque la mamá de todo, claro. Era porque la mamá de él era súper cristiana, era súper creyente. Y la caraja le pidió, era muy devota, y le pidió que recogiera toda esa vaina. Y entonces el carajo empieza a recoger también los libros o las cartas de los apóstoles, o lo que llamamos los libros de ellos. Ok. Y sí, todos los tomos. Todos los tomos. Y comienza a agruparlo, pero, que siempre hay un pero aquí. Claro. Él elige qué es lo que va para el libro y qué no va. Obviamente. Hay todo una elección. A crearse a su conveniencia. Y ahí creo que caemos en este hueco, rabbit hole, como dices tú. Sí, el hoyo del conejo. De conejo. Porque él pudo haber sido que fue creada basada, y como dice en la película de The Book of Eli, con un sentido de manipulación y control social. Totalmente. Yo estoy muy seguro que saben así, pero antes de caernos por ahí, me parece muy arrecho que puede ser que dentro, en el momento que estaban eligiendo eso, porque acuérdate que todo lo que nosotros leemos, o básicamente todo lo que nosotros sabemos, viene de la Biblia, sobre la historia de Cristo. Claro. Pudo haber sido que eso ocurrió de la manera que se dice en la Biblia, o inclusive la Biblia recopiló información que en esa época, 300 años después, las vainas cambian. Entonces pudo haber sido que se traspapeló una historia, que se mezcló una historia con la otra. También pudo haber pasado. Bueno, y entonces terminó siendo Jesús la misma historia de Horus. Bueno, te cuento una cosa. Claro, te voy a decir lo que yo opino. Esta es una opinión muy personal, fuera de teorías conspirativas. Esta es una opinión mía y se apega más a lo que tal vez muchos que me están escuchando quieren pensar que sí es así. Yo pienso que la Biblia casi en su totalidad sí pasó de mano en mano como lo está en este momento. O sea, la Biblia que nosotros conocemos sí es bastante acertada
a la enseñanza que dejó Jesucristo y que dejaron los apóstoles. El detalle está, hay un pero, como siempre, obviamente. Falta mucha información. Excluyeron, Claro. no cambiaron, en mi opinión, no cambiaron porque no necesitaban cambiar nada. La gente no tiene la capacidad, su misión era que la gente no tuviera la capacidad de entender la Biblia. Discrepo Entonces, contigo en pensaron, algunos sentidos y cuando termines este punto te voy a lanzar yo uno. bueno, ¿qué pasa? Que ellos dijeron, mira, el versículo de la Biblia se puede interpretar de 7 maneras. Nosotros nos encargaremos de que se interprete de la manera como a nosotros nos dé la gana. Número 1. Entonces, la religión católica se ha encargado de que muchos de los versículos se interpreten de una manera, en vez de iluminadora, que de miedo. Por decir un ejemplo, X. Segundo dato curioso, que muchas cosas se excluyeron, dejaron fuera muchas cosas. Faltaba un libro, se dice que faltó un libro ¿cómo se llamaba la señora esta que faltó el libro de María Magdalena. Ajá, faltó el libro de María Magdalena que Y obviamente lo dejaron por fuera. ¿Cuál fue el compañero de Jesús que por más tiempo estuvo a su lado y que fue con él para arriba y para abajo? ¿Quién fue el compañero más cercano a Jesús? Judas, weón. Judas Tadeo. Judas Iscariote, el que lo vendió. Judas Iscariote, claro. Judas el que lo vendió. El libro de Judas Iscariote. Y por eso, por esa vaina, a él lo sacan. Su libro no fue tomado. Dicen que hay muchísimos libros más. Dicen que María también tenía libros. Mira, dicen que él le pidió a Judas Iscariote que lo traicionara porque estaba escrito de esa manera y lo hizo hacerlo. Le dijo, usted tiene que hacer esto porque esto es lo que debe suceder. Y lo hizo. Y eso él lo explicaba en su libro. Por eso no lo pusieron, porque no les convenía de que y tú sabes que supiera lo que iba a suceder, y Cristo ya sabía lo que iba a suceder. Él se sacrificó. No, pero sí, eso sí lo he visto, y de por sí en el budismo eso lo consideran sacrificio máximo, y el sacrificio máximo es cuando tú sacrificas tu ser, tu humanidad por el beneficio de otros. Exactamente, y para poder llegar a eso, ese es tu punto de iluminación. Ahí te jalaste todos los pelos para arriba y ya llegaste a un punto demasiado alto. El último acto para exaltarse, para terminar de elevarse a ese nivel, que cabe destacar, todos lo podemos lograr, que es extremadamente difícil y muy fácil a la vez. Parece mentira y suena ridículo, pero lo es. Es muy fácil, pero muy difícil a la vez. Lo que correcto. Es, disciplina y perseverancia y un poco de vainas que somos más flojos que el carajo. Pero lo que te puedo decir es esto. Excluyeron cosas, lo interpretaron a su conveniencia. O sea, empezaron a preparar sacerdotes que lo iban a enseñar a su conveniencia y adicionalmente crearon una estructura religiosa también con la finalidad de controlar a la gente. No solo eso, sino que originalmente el sacerdote y la monja, y esto lo hemos hablado en otros episodios, el sacerdote y la monja podían tener esposas. De por sí la monja era, o sea, el esposo la esposa del sacerdote era monja, era también sacerdotisa, y juntos tenían sus feligreses, tenían sus iglesias y sus feligreses, tenían sus misas. Y juntos, marido y mujer, y también sacerdote y sacerdotisa, hacían la Eucaristía, llevaban a cabo la Eucaristía y el sacramento. El problema está en que se empezó a degenerar el ser humano a tal punto que los mismos sacerdotes empezaron a realizar más con lujuria que con amor sus actos. Bueno, te voy a tener un cuentico. Tuvieron que separarlo. La conclusión es que tuvieron que separar el sacerdote y sacerdotisa, y la sacerdotisa le llamaron monja y al sacerdote le llamaron cura, y se acabó la vaina natural tradicional como debería ser. Te tengo dos daticos. Número uno, el primero para responderte el tema de que no se cambió, sí se ha cambiado. Okay. Primero que
el cambio ha sido voluntario e involuntario. El primer cambio fue voluntario, fue el que tú mencionaste, que escogieron cómo debería ser interpretado. Y el segundo es un cambio involuntario que se viene tanto porque la Biblia se escribió en un lenguaje que se llama arameo antiguo. Ese lenguaje murió muy temprano. Bueno, era muy antiguo y murió muy temprano. Muere completamente durante el periodo romano. Porque también desde el proceso, después de Mesopotamia y los egipcios, viene un proceso que viene de el griego y romano, donde nacen un montón de dioses y están involucrados los dioses estos de, ¿cómo se llama? Los dioses de Olimpo y toda esa vaina, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y eso está corriendo por un lado y por el otro lado hay otro montón de dioses. Llega todo el cristianismo y el arameo muere luego muchos años porque, como te estoy diciendo, se hizo 300 años después. Entonces, básicamente, en todo el proceso de traducción a diferentes lenguajes y todo eso, se ha perdido mucho de eso también. Se mantiene sí, pero pero sí se ha perdido por cambios involuntarios. La segunda parte que también te voy a comentar tiene que ver con el tema de la monja. Yo, estando en México, una vez fui a una catedral y estaban haciendo unas explicaciones de todo eso. Fuimos a una catedral que se llamaba, que la catedral muy, muy vieja, y estaba marcada porque tenía unas partes de unas cabezas de muertos y toda la cuestión allí. Y nos dieron una charla allí bien interesante que tenía que ver con el tema precisamente de por qué ya los curas no se podían casar. Resulta ser que cuando el tema cuando mandaban a un misionario en ese tiempo, que era el que se cargaba de la misión, ¿verdad? Como jefe de la misión por la iglesia, todas las propiedades están a nombre de ese tipo, ¿verdad? Y en el desarrollo de las iglesias estaba a nombre de ese cura, de ese sacerdote. Y si el sacerdote se casaba, en el momento de que se moría el sacerdote, la esposa heredaba la propiedad. Claro. Y heredaba todo lo que estaba allí. Entonces era por eso, no puede ser. Brother, esa fue la historia que me contaron a mí en México sobre eso. Era una de tantas razones. Bueno, te estoy contando estas razones que están colocando. Interesante, está súper interesante, tiene sentido. Que entonces, para evitar ese peo, no se casaban y todo quedaba en congregaciones. No, porque si había matrimonios, uno de los otros podía heredar o podían heredarlo los hijos. Y eso ocasionó un tremendo problemón. Claro, porque yo pienso, si tú me preguntas a mí, la circunstancia ideal, la circunstancia más idónea es que el hombre es muy devoto a su causa, la mujer como su sacerdotisa es extremadamente devota a su causa, y si los dos son muy devotos y los dos de verdad están dedicados a divulgar la información, a divulgar la palabra, a todo lo que tiene que hacer un misionero y una misionera, lo lógico es que al menos uno de sus hijos continúe la misión. Y eso es lo ideal y eso es lo que normalmente pasa si todo sucede como debe ser. Cualquier persona que se dedica de corazón, con amor, a enseñar ese tipo de información, a enseñar la religión, pasa ese amor a sus hijos. El problema es cuando se tergiversa la vaina, se trastorna el enfoque y se trastorna ese ímpetu y esas ganas de enseñar y los hijos después ya no quieren continuar. Entonces vamos a suponer que la esposa sí continúa. La esposa lo hereda y la esposa continúa con la tradición y dedica esas tierras y dedica esas propiedades y toda esa cuestión, sigue a la causa. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la esposa se muere y los hijos no quieren tener nada que ver y ninguno quiere ser sacerdote, ninguno quiere continuar con la causa? Y entonces, obviamente, ahí se pierde el asunto y ahí se complica. Y también yo creo que esa es la razón por la cual la Iglesia Católica decidió ser dueña de todos los terrenos en donde estaban las iglesias. Quitándole, me imagino yo, quitándole el poder o la posibilidad de que se perdieran esas tierras y es una iglesia menos. Pero, bueno,
Ahora entonces la Iglesia Católica, el Vaticano, es la compañía inmobiliaria más grande del planeta. Pero es lo que te estoy diciendo. Y de por sí eso es del Vaticano, y estamos hablando de millones de hectáreas. Pues. y es parte de la conversación que tenemos, cómo esos tipos tienen tomado el mundo, porque a través del Imperio Romano y con todo lo que hemos conversado, ellos expandieron las redes. El Imperio Romano se expandió y obligó a todo el mundo a llevarse, porque después de que, y no nos vamos a quedar cuenta, después de que los romanos matan a Cristo, a Jesús, lo utilizan como bandera. Exactamente. Lo utilizaron vilmente. Cuando ellos mismos lo mataron, lo convirtieron después en su Mesías. Y en su muerte. Esa es la gran ironía de la religión católica. Una cosa que te puedo decir, te doy varios datitos aquí interesantes sobre las religiones. Las religiones más importantes del planeta son el cristianismo de primero, con 2.4 billones con B de Bolívar, billones de seguidores. El Islam con 1.9 billones de seguidores, justo después del cristianismo. Eso me impresionó. Y el hinduismo, que es parte de la religión, de la cultura tradicional india, con 1.2 billones de seguidores, porque bueno, al fin y al cabo hay tantos indios en el planeta que como que eso es facilito. El con 0.5 billones o a su defecto 500 millones de seguidores. Y después las siguientes, pero lo que sí te puedo decir es esto. La religión y esto me impresionó, la religión con mayor crecimiento es el cristianismo. Cristianismo. Pero tenemos que tomar en cuenta que el cristianismo seguramente incluye... ¿Hasta qué año leíste eso, Ricky? El de 2023. Creció 2023. 30.7%. El cristianismo, yo me imagino, señor Clever, de que incluye lo que es el catolicismo romano, los cristianos, los evangélicos y todas esas otras ramas, los protestantes y todas las otras ramas que creen en Jesucristo. Por ser probablemente son los que creen en Jesucristo. Si tú me preguntas a mí. Pero tengo entendido, creo que leí hace poco que eso había mermado y que una de las líneas que estaban de crecimiento más fuerte, que obviamente no es una de las más grandes, pero sí está creciendo muy fuerte, el budismo. El budismo, por supuesto. El budismo está creciendo, no en los mismos porcentajes de las otras religiones, pero sí a pasos muy agrandados. ¿Por qué? Porque el budismo te ofrece algo que el catolicismo no te ofrece, y eso es claridad. Y también te ofrece herramientas. El budismo me encanta porque el budismo, y tú me vas a corregir y me vas a confirmar lo que voy a decir. El budismo me encanta y me parece tan lindo porque te da la posibilidad de tú poder experimentar la religión en carne propia o en espíritu propio. Y eso a mí me apasiona y me da así como un calorcito. Me encanta que el budismo te dé las herramientas para que tú experimentes la religión y no estés a ciegas, que es lo que le pasa a la mayor cantidad de católicos que ya no son católicos, que es que se desilusionaron porque vivían ciegos, vivían creyendo ciegamente en un asunto que si no me estás diciendo cómo compruebo yo eso. Y la gente se ha vuelto muy empírica, muy científica, la gente quiere probar, es que había una época que la gente podía comprobar esa vaina, pero eso se perdió y ahora la gente no tiene manera de comprobar a menos que se lo enseñen. ¿Qué opinas del budismo? Y una de las cosas que tiene el budismo también es que si no lo quieres definir o no lo quieres vivir como religión, lo puedes vivir como filosofía de vida. Totalmente. Y tú puedes inclusive seguir creyendo en tus dioses y también pero vivir en la filosofía budista. Señoras y señores, ¿quién ha dicho que solo se puede creer en una sola religión? Porque si no, eres un hereje. ¿O es que estamos en los años 1600 todavía? Lo que pasa es que esa fue la técnica que se aplicó, Ricky, para poder tener control, y volvemos a caer en el mismo sitio, donde el monoteísmo se convirtió en el arma
de control. Y por eso fue, y esa es la lucha. Por ejemplo, en la Edad Media estaba todo lo que tiene que ver con el cristianismo fuerte y el islamismo luchando y saliendo, y por eso es que habían tantas batallas y tantas luchas, eran muchas guerras religiosas que hasta esta altura todavía se mantienen vigentes, se siguen moviendo de la misma manera hasta la era moderna, y el Islam y el cristianismo o el catolicismo fueron los que pudieron como que mantenerse más fuerte en el poder y por más tiempo. Con ese dominio que los caracteriza a ellos. A mí me parece interesante también mencionarte una cosa. ¿Tú sabías que la mitología romana o griega, aquí es donde siempre me confundo? A ver, suéltala para ver. Los cupidos son de la mitología griega, ¿correcto? Correcto. Bueno, igual la mitología romana también tiene, la mitología romana y la mitología griega tienen muchos equivalentes, ¿correcto? Se dice que los tienen dos algunas cosas similares, son muy similares, donde Saturno es Zeus como ejemplo, y así cada dios romano tiene su equivalente griego. Ahora, ¿qué me dirías tú si yo te digo que todas esas figuras romanas y griegas también tienen su equivalencia en la Biblia? ¿Qué opinarías tú si te digo esto? No me sorprendería, porque si tú me preguntas a mí, esto que se hizo fue una mamadera de gallo o un lavado de cara, porque vino Jesús y armó tremendo lío en el templo diciendo, vamos a seguir en esta mamadera de gallo. ¿Cuántos dioses? Pues Dios solamente uno solo, y es mi papá y ya. Claro. Y todo el mundo, coño, sí es verdad. Vámonos con el único solo Dios, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Y entonces llega, te permite para terminar. Dale. Y llega el tipo, nada, es uno solo. Yo, ok, vamos contigo, pues un solo Dios. Ok, un solo Dios, pero entonces vamos a tener 300 santos. Coño, pero ¿cuál es la mamá de gallo? Me acaba de decir que no. Entonces san san el otro. Entonces terminaron al final. El arcángel, el serafín, el querubín, o sea. Todos los santos, vírgenes. Y dígame las vírgenes, ¿cómo se clonaron ese poco vírgenes, man? Bueno, lo que pasa es que eso también tiene su razón de ser, y ahorita si quieres voy para allá. Pero para aclararte rapidito lo de la similitud, te aclaro rapidito. Dame un ejemplo, dame ejemplo. Exacto, te doy un ejemplo. Cupido es el equivalente a los querubines. Ajá. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Los querubines, que son los niñitos con las alitas, son los mismos Cupidos. Lo que pasa es que Cupido obviamente lo muestran como uno solo. Que lanza su flechita ahí, el del amor. Y los querubines, bueno, hay muchos querubines, pero también pueden haber muchos Cupidos, o al menos... Que son como angelitos. Como angelitos. Angelitos niños. Exactamente, que son como, digamos, ángeles que representan la ternura, el amor, la compasión, y los Cupidos también, y Cupido también es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo dice, a grosso modo y en palabras vulgares y corrientes, vamos a dejar la mamadera de gallo y vamos a ocuparnos de un solo Dios. Y cuando dice, no adoraremos falsos ídolos. Coño, porque en ese tiempo se adoraba hasta el perro, men. Exactamente. El problema, chamo, es que la gente, para no llamarles pendeja, vamos a llamarle pendeja. Sí, o sea, para no... La gente me acá encima. Para no decirle pendeja a la gente de esa época, para no llamarle pendejo a la gente de esa época, porque la gente también son, pero para no llamarle pendejo a la gente de esa época, coño, se empeñaban en rendirle pleitesía a esas figuras, humanizándolas e idolatrándolas, pero como figuras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un ídolo, que una estatuita, una figura que tú la estás viendo ahí físicamente, y por ejemplo, el espíritu del bosque
o la energía del bosque. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu del bosque? Que tú entras a un bosque y tú dices, ay, la energía del bosque nos protege. Por decir un ejemplo X de, no sé, los druidas pensarán así. Y la figura, el tótem. O sea, cuando tú tienes una estatua y tú le rindes pleitesías a una estatua, estás adorando literalmente, a pesar de que lo estás viendo con los ojos, estás adorando ciegamente. Tú no sientes el ídolo, tú lo ves con tus ojos físicos y estás adorando simplemente una estatua hecha de piedra y le rezas a esa estatua hecha de piedra, le rezas y le idolatras una imagen que puedes ver con tus ojos. Esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que tú estés consciente que muchas figuras espirituales existen y cada una tiene su función en el plano espiritual, en el mundo espiritual. Pero Dios, que es la fuerza que une todo, la fuerza, el absoluto creador y la fuerza todopoderosa, que es una fuerza, no es una persona, ya dejas de idolatrar cuando tú idolatras a Dios como un hombre barbudo, también estás idolatrando un ídolo y también la estás agarrando. Y Jesucristo estuviera aquí y dijera, exacto, no puedes idolatrar a un ser como una figura humanificada, ¿me entiendes? Personificada, no puedes hacer eso. Tú tienes que ver, sentir a Dios, tú sientes a Dios, tú crees en Dios por lo que es, no por qué es y quién es. Dios solo es. Entonces, y hay un tema aquí que Dios no es tu pana, Dios no es tu pana, Dios simplemente es. pero también lo convierten en el que si haces bien, te va a dar bien, si haces mal, te va a dar mal. Claro. Entonces se convierte también se convierte en lo del cuento de Bar, que es Dios castigador. Y con ese peo te manipulan, porque con esa vaina te meten miedo. Básicamente eso es terrorismo. O lo haces como yo digo, o Dios te va a joder. Mira, brother, hay un cuento. Los niños lo han tenido con terror. No solamente eso, en la ruptura, cuando vino ¿cómo se llama ese periodo? Los protestantes. Los protestantes. Así. Que eran cristianos protestantes, que se cansaron del sistema católico, porque llegó un momento tan arrecho en esa época que te cobraban por el perdón. Mentira. Tú pagabas para que te perdonaran tus pecados. Entonces esa vaina se convirtió en una renta recha. Y entonces un tipo que fue el principal de los protestantes, si quieres buscarlo por ahí, que tiene un tipo súper... claro, que fundó el movimiento... ¿Cómo se llama él? Ya te voy a decir. Ese tipo comenzó el movimiento porque dijo, no, ya no queremos más esto. Eso se acabó. O sea, ya. Hasta aquí llegué yo. Martín Lutero. Martín Lutero. Martín Lutero. Ajá. Martín Lutero. Ajá, Martín Lutero. Y ese tipo ese tipo fue que rompió, dijo, ya, eso se acabó. Y en ese momento, como la iglesia sintió que está perdiendo el control, una de las veces donde se ha sentido más amenazada, se lanzaron la cruzada más arrecha de la historia y una matazón de cristianos que ni te cuento. Y cristianos muertos por otros cristianos. Exacto. Para recuperar. Eso tuvo en cantidad de consecuencias. Eso trajo como consecuencia las cruzadas religiosas, y eso fue un tremendo lío. Y nacieron muchos grupos evangélicos, protestantes, presbiterianos y toda esa vaina. De por sí, las divisiones que se han creado y se han formado. Claro, y es un tema al final, y era parte de lo que queríamos conversar, por la cual arrancamos con esto, porque cómo influye tan fuerte las religiones que pueden tener dominio político y tienen amarrada a la gente de una manera, y no solamente ni siquiera, si lo quieres ver hasta de un punto político, pero lo puedes ver hasta un punto social, porque las reglas sociales están marcadas por un tema religioso.
porque muchas de las líneas políticas se llevan a través de la religión. Hay estados, los estados islámicos se llevan, sus leyes funcionan a través de la religión, a través de lo que dice el Islam. Hay una historia que escuché yo una vez, que la tengo que confirmar, pero no me acuerdo muy bien, donde dice que muchos judíos, estas son teorías, no la tengo que confirmar, pero esto sí lo escuché, que parte de las reglas judías, por ejemplo, del tema de que no pueden comer puerco, o los que no... islámicos no pueden comer puerco y los judíos no pueden comer nada que no sea, que no haya sido matado de manera humana, que no Pero esté... tienen ciertos animales, tienen cierto, o que no puede mojar la carne con leche, o no sé qué cosa, no puede... Y hay ciertas cosas que no se pueden combinar, claro, según el Ajá, judaísmo. exactamente, pero todo eso, hay una historia que tiene que ver, creo que el tema de la carne con leche era porque aparentemente en en un periodo de tiempo la leche estaba contaminada, o los animales están viniendo con la leche, le estaba saliendo contaminada, entonces La uva estaba contaminada. cuando la mezclabas la carne con la leche o suspendían la leche, contaminaba y la gente se enfermaba. Entonces ellos colocaron una regla dentro de los mandatos y eso se quedó como algo religioso. Eso supuestamente es una teoría que viene desde hace muchos años. Y entonces se adoptó como un tema religioso a largo plazo. ¿Me explico? Claro, claro, eso está súper interesante y claro, obviamente todo lo que es el judaísmo y el islam se mantienen muy pegados, se apegan, yo creo que se apegan mucho más a sus creencias y a sus libros sagrados en comparación con otras religiones. Yo creo que el catolicismo, a pesar de que la Iglesia Católica dominó durante miles de años el planeta, la gente no cumple lo que la religión católica dictamina o lo que la Biblia dice. La gente se ha tomado como muy a mamadera de gallo, es muy liberal en la religión católica. Entonces es muy conveniente ser católico. Si tú me preguntas a mí, cualquier persona del mundo moderno prefiere, o sea, si tiene la posibilidad, preferiría ser católico que islámico o judío, porque los judíos y los islámicos son mucho más estrictos con sus creencias. Y si tú me preguntas a mí, si hay que ser un poco más estricto con las creencias que uno quiere tener. Si tú quieres pertenecer es que todo depende, de eso depende, pero es un tema de tu compromiso con eso, no que te lo impongan. No que te lo impongan. Es beneficioso que sean estrictos porque te ayuda a mantenerte más firme con la religión. Obviamente tampoco es que tampoco es que te van a cortar la cabeza si rompes con un mandamiento, o sea, tampoco así, pero digo que te incentivan más, el Islam y el judaísmo te incentiva más a ser un poco más devoto que el catolicismo, porque el catolicismo se ha vuelto una mamadera de gallo. ¿En qué sentido? Es que el mismo, creo que desde mi punto de vista es por lo mismo que estamos conversando, que es que no es lo mismo que tú tengas una afinidad con una religión o con una forma de vida en la que tú tienes ese compromiso individual, a que tú tengas esto porque te lo metieron en el sistema y estás obligado. ¿Me explico? Claro. Cuando eso sucede, tú tiendes a romper. Va a haber un momento donde viene la ruptura y es lo que está sucediendo. Y te lo digo, yo conozco judíos que son muy liberales y conozco católicos que son muy liberales, que ya, o sea, no practicantes, simplemente así, que no son practicantes y listo. Dicen, yo soy judío, no practicante, soy cristiano, no practicante, soy judío. ¿Por qué? Porque los bautizaron así y ya. Pero no están metidos en la religión. ¿Me explico? Claro, si tú me preguntas a mí, todos deberíamos practicar algún tipo de espiritualidad. Si una persona, por ejemplo, como en el caso mío, que me decepcioné de la Iglesia Católica por múltiples razones, nada realmente grave, pero por varias razones me decepcioné de la Iglesia Católica, porque no me estaban dando las respuestas que yo quería y no me estaban dando lo que yo necesitaba como en modo de espiritualidad. Mucha gente se decepciona y dice, bueno, ya ahora voy a ser ateo o soy católico. Yo estuve muchos años diciendo yo soy católico, pero no practicante. Pero resulta que en mi opinión no está bien. Todos deberíamos de alguna manera
practicar algún tipo de religión o practicar algún tipo de espiritualidad. Si no estás contento con la religión católica, investiga, busca, lee por ejemplo... Coincido contigo en el tema espiritual. Coincido contigo en el tema espiritual, pero no 100% religión. Yo creo que para un tema de religión tú tienes que estar muy comprometido, tú tienes que estar muy claro. En cambio, la espiritualidad sí es algo que tú tienes que estar alimentando constantemente. El detalle es que necesitamos aprender a ver la religión no como algo, no como una sociedad secreta, que una vez que te vuelves parte de ella, ya estás amarrado a esa religión y ya. Yo pienso que uno puede ser católico de bautismo, ser bautizado católico, pero puedes explorar otras religiones. Por eso digo que con tu religión, yo puedo explorar la religión budista, puedo explorar la religión Krishna, yo puedo explorar la religión. Legalmente no, porque te dice que si tú crees en otra cosa que no sea el único Dios o la única religión, estás comulgado, ¿sabías eso, no? ¿Quién dijo? Y a mí qué me importa. ¿Quién dijo que no? Pero es la regla. Claro, bueno, pero o sea, es que no es una cuestión de regla, es una cuestión de qué es lo que tú tienes en tu corazón. Si tú tienes en tu corazón de que, y tú entiendes por experiencias y por aprendizaje y por sabiduría, tú aprendes y logras entender de que todas las religiones creen en el mismo Dios. Una vez que la persona logra entender y ver con sus ojos, tanto físicos como ojos espirituales, que es un solo Dios el que todas las religiones creen, solo que hay que aprender a observar un poco más allá de lo que nos enseñan a ver. Ahí nos damos cuenta de que todas las religiones al final son una sola y una sola son todas. Al final es todo conocimiento, que el conocimiento que nos va a llevar teóricamente e idealmente a un despertar de conciencia y a una elevación espiritual. Ahora sí te digo una cosa. Las religiones, y es otro meollo del tema que estamos hablando, las religiones han perdido seguidores. Las religiones han perdido feligreses. Las religiones han perdido. Hay demasiada gente decepcionada. Gente como yo que se ha decepcionado de las religiones, pero no es el final del camino. Yo invito a la gente que nos escucha a que no se rindan en la búsqueda de algo que está más allá, del conocimiento, de lo que yo conozco y llamo gnosis, que gnosis significa conocimiento. Y es ese conocimiento que involucra todas las enseñanzas maravillosas y bien bonitas sin que hayan sido, antes de que hayan sido tergiversadas, una cantidad de enseñanzas que son las enseñanzas de Jesucristo, son las enseñanzas de Krishna, son las enseñanzas del Buda Gautama, son las enseñanzas de Moisés, son las enseñanzas de Mohammed. Todas, si uno las analiza en profundidad y con un ojo espiritual y con un oído espiritual, una mente espiritual y balanceada, un poco intelectual, un poco espiritual y un poco física, uno puede entonces comenzar a comprender todo lo que involucra las enseñanzas de esos grandes profetas de la historia y podemos entonces seleccionar qué queremos para nosotros, porque al final no necesitamos una religión, lo que necesitamos es conectarnos más con Dios y ser un poco más bondadosos y más humanos, ser un poco más comprensivos, ser un poco más, que a mí me falta muchísimo, yo no me creo nada. El que me está escuchando dirá, ay, este tipo es elevado. No, yo no soy elevado nada, yo soy el peor de lo peor. Yo soy lo peor que existe. ¿Por qué? Porque en el momento que me crea más, soy menos. En lo que yo me mantenga claro de que tengo, un camino gigantesco que recorrer y muchísimo que aprender, por lo menos ahí me mantengo en la búsqueda y me mantengo en el trabajo fuerte. Y como diría Forrest Gump, that's all I got to say about that. Y bueno, con esto podemos como que ir cerrando esto porque ha estado profundo y creo que esto merece otro pedazo más, ¿viste? Una segunda conversación. ¿Te gustaría? A mí me gustaría. Creo que esto quedamos cortos, pero no podemos extendernos más. Pero sí, les prometo que vamos a lanzarnos un segundo round de esto porque de verdad que está buena y quedaron muchas cosas todavía por decir. Tela que cortar. Y para que sigan enterándose de todo esto, tienen que seguir la parrilla, mi estimado, para que puedan saber mucho más de lo que Ricky tiene por decirnos y echarnos todos esos cuentos que tiene. Y por lo menos, si no aprenden algo, por lo menos les sembramos la duda. Eso es correcto, mi querido
Clever. Gracias por estar una vez más con nosotros. Se les quiere un montón. Bye.